Cuando el firmamento aún era joven y los dioses del zodiaco trazaban sus destinos en las constelaciones, Tauro emergió como el guardián de la estabilidad, el hijo de la tierra fértil, aquel que con su paciencia y fuerza labraba la materia y sostenía los mundos. Su paso era lento pero firme, su palabra roca, su corazón un fuego que ardía sin prisa, alimentado por la lealtad y la constancia. Tauro no conocía el engaño, su alma era transparente como el río que brota entre los campos en primavera. Amaba el silencio de los amaneceres, la permanencia de los lazos, la verdad que no necesita adornos. Del otro lado del cielo, cuando los vientos cambiaban de dirección, nacía Géminis, el hijo de Mercurio, mensajero de los dioses, veloz en pensamiento inmutable como la brisa que no se deja atrapar. Donde Tauro veía valor en la quietud, Géminis hallaba poder en el movimiento. Sus palabras eran flechas de aire, capaces de inspirar o de confundir, su mente un torbellino de 1000 voces. En su naturaleza vivían dos almas, una que buscaba la luz del conocimiento y otra que se deleitaba en el juego del disfraz. Entre ellas danzaba el caos, y de ese caos nacía su don y su condena. El cosmos, intrigado por tan distintos espíritus, decidió enfrentar sus destinos en una era de cambios. Tauro, con su templo de roca, veía cómo los hombres comenzaban a perder la fe en lo permanente. Las promesas se desvanecían, las alianzas se disolvían, la palabra ya no pesaba. En esa confusión soplaban los vientos de Géminis, astutos y veloces, trayendo rumores, medias verdades, ilusiones que se alzaban como espejismos. El toro percibía la traición en el aire, no una traición cruel, sino una que nacía del capricho y del miedo a la quietud. Entonces Tauro alzó su mirada al cielo y comprendió que el verdadero desafío no era vencer al signo del aire, sino resistir su tentación. Porque el peligro de Géminis no estaba en su intención, sino en su ligereza. Su cambio constante era un canto hipnótico, capaz de hacer olvidar al alma sus raíces. Allí donde el gemelo sembraba duda, el toro debía plantar certeza. Donde el aire susurraba que nada era definitivo, la tierra debía recordar que lo eterno se forja con paciencia. La batalla no se libró con espadas ni rayos, sino en el interior de los seres humanos. Tauro se manifestaba en quienes aún creían en la palabra dada, en el trabajo constante, en el amor que no huye ante la dificultad. Géminis vibraba en los que buscaban siempre nuevas experiencias, en los que hablaban con 1000 voces, en los que temían el silencio porque el silencio revela lo que no puede cambiarse. Entre ambos se extendía el campo de batalla invisible donde cada alma debía elegir si quería ser raíz o viento. Pero los dioses sabían que ninguna guerra cósmica es eterna. El toro y los gemelos estaban destinados no a destruirse, sino a enseñarse. Tauro debía aprender que la rigidez puede convertirse en prisión, que incluso la tierra necesita ser removida para seguir dando fruto. Géminis, por su parte, debía comprender que la libertad sin dirección es un vuelo sin regreso, y que la verdad más profunda no se encuentra en las palabras, sino en el silencio que las sostiene. En los cielos, las constelaciones aún recuerdan aquella tensión. Cuando un Tauro mira a un Géminis, ve el reflejo de lo que más teme, la inestabilidad, la duda, el cambio que amenaza con deshacer lo que tanto costó construir. Pero también, en lo más hondo de su espíritu, siente una chispa de admiración, porque el gemelo se atreve a moverse donde él se detiene. Y cuando un Géminis observa a un Tauro, siente la resistencia de la tierra que no se deja arrastrar, el poder de una calma que no necesita justificación, el misterio de una fuerza que no habla, pero sostiene al mundo. Así continúa la historia, escrita en los cielos desde hace eones. Tauro sigue labrando su destino con manos firmes, recordando que la fidelidad es una forma de eternidad. Géminis sigue recorriendo los caminos del aire, llevando mensajes y espejos, probando las 1000 formas de la verdad. Y entre ambos se alza una enseñanza que el universo repite a quienes saben escucharla: la lealtad sin adaptabilidad se marchita, y la inteligencia sin compromiso se disuelve. Cuando las estrellas giran y el ciclo vuelve a su comienzo, el toro y los gemelos se encuentran en el horizonte. No se desafían, se reconocen. Tauro ofrece su fuerza, Géminis su ingenio. El aire aviva la tierra da cuerpo al aire. En ese instante fugaz, el cosmos recuerda su propósito original, que toda oposición es parte de un equilibrio mayor, que incluso el signo más traidor enseña al más noble a mirar más allá de sí mismo, y que la estabilidad y el cambio, al danzar juntos, son la esencia misma de la creación. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias.
Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En los anales del firmamento, donde los arquetipos resplandecen con la sabiduría de los siglos, hay corrientes que no fueron descritas por los antiguos cronistas, energías que subyacen al relato del toro y los gemelos y que siguen influyendo en los destinos humanos. Tauro, hijo de Venus, no solo encarna la constancia, sino también el principio del goce divino, la capacidad de encontrar belleza en lo tangible, de sacralizar la materia a través de la devoción. Su batalla contra la volatilidad de Géminis no es solo una contienda entre estabilidad y cambio, sino un enfrentamiento entre dos formas de entender el poder del conocimiento, el conocimiento que se construye con la experiencia y el que se propaga con la palabra. El toro representa la sabiduría que se acumula lentamente, la comprensión que se arraiga a través de los sentidos, el saber que no necesita demostrarse porque se vive. Géminis, en cambio, es la chispa que despierta el intelecto, la voz que comunica lo invisible, el mensajero que conecta mundos. Mientras Tauro siente que la verdad se encuentra en lo que perdura, Géminis percibe que la verdad se revela en el movimiento, en el intercambio, en la palabra que viaja y transforma. Ambos portan una visión incompleta del universo, y solo su unión puede abrir las puertas a la totalidad. Cuando las energías del toro se desequilibran, el alma se aferra a lo material hasta perder de vista su propósito. La tierra fértil se convierte en lodo, la paciencia en terquedad, el deseo de estabilidad en miedo al cambio. Es entonces cuando el espíritu de Géminis sopla con fuerza, no como traidor, sino como mensajero del despertar. Sus vientos sacuden las raíces dormidas y obligan a Tauro a recordar que la materia sin movimiento muere. Pero cuando Géminis se extravía en su propio vuelo, cuando su mente se dispersa entre mil direcciones y su palabra se vuelve máscara, el toro se erige como ancla sagrada, recordándole que el pensamiento sin cuerpo se desvanece como humo. Las antiguas escuelas astrológicas entendían que estos dos signos no solo se oponen, sino que se suceden, uno dando paso al otro en la rueda del zodiaco. Tauro cultiva lo que Aries inicia, y luego entrega sus frutos a Géminis, que los comunica al mundo. En ese ciclo reside el sentido de su relación, la tierra produce, el aire transmite. Tauro construye el contenido, Géminis le da forma y voz. Cuando esta cadena se rompe, la creación se interrumpe. Si la tierra no produce, el aire solo mueve polvo, si el aire no comunica, la tierra se vuelve muda. En los reinos sutiles, los antiguos magos veían en Tauro el guardián del sonido primordial, el Om, que sostiene la vibración de la existencia. Géminis, por su parte, era el intérprete de ese sonido, el que lo convertía en lenguaje, el que lo fragmentaba para que los hombres pudieran entenderlo. En esa división nació el riesgo, la palabra podía traicionar al significado, el mensaje podía corromperse. Y así nació la fama de Géminis como signo traidor, no por maldad, sino por la fragilidad del aire al intentar contener el fuego divino de la comunicación. El alma taurina, al enfrentarse con ese espejismo, aprende una lección profunda, que la fidelidad más grande no es hacia la forma, sino hacia la esencia. Lo que debe permanecer no son las circunstancias, sino los valores, no las estructuras, sino la verdad que las anima. Cuando el toro comprende eso, su fuerza deja de ser resistencia y se convierte en poder creador. Su lealtad ya no se aferra a lo que muere, sino a lo que da vida. Géminis, al mirar al toro, también despierta de su ligereza. Entiende que la libertad sin dirección se transforma en vacío, que la palabra sin propósito es un eco perdido en la nada. Aprende que el mensaje necesita raíz, que la mente necesita cuerpo, que la comunicación solo tiene sentido cuando surge del corazón. De esa comprensión nace un nuevo tipo de sabiduría, la sabiduría del aire enraizado, la del pensamiento que no se dispersa, sino que fertiliza. En los planos más elevados del cosmos, esta alianza se representa como un puente de luz entre la tierra y el cielo. Tauro sostiene la estructura del templo, Géminis abre las puertas para que las voces de los dioses puedan entrar. Uno crea el altar, el otro invoca la palabra sagrada. Juntos mantienen el equilibrio entre el silencio y el sonido, entre la estabilidad y el movimiento, entre la permanencia y la posibilidad. Hay un eco de esta verdad en el alma de todo ser humano. En cada persona habita un Tauro que busca seguridad, que anhela el amor tangible, el contacto real, el fruto de su esfuerzo. Y también habita un Géminis que quiere descubrir, hablar, transformar, volar hacia lo desconocido. El conflicto entre ambos es la lucha interior entre la necesidad de quedarse y el deseo de partir. Pero cuando el alma aprende a unir esos impulsos, descubre su poder más elevado, la serenidad en el cambio, la confianza en el movimiento, la firmeza en la expansión.
En la historia de los signos, Tauro es la raíz de la civilización y Géminis el nacimiento de la palabra. Sin el Toro, el mundo no tendría sustancia, sin los gemelos, no tendría conexión. Por eso los antiguos decían que la traición de Géminis es, en realidad, una prueba divina para que el hombre aprenda a discernir entre lo aparente y lo esencial. Y que la resistencia de Tauro es la prueba del alma ante la impermanencia de la vida. Cuando la humanidad logra equilibrar estas fuerzas, el universo canta. La tierra vibra al ritmo del aire, el pensamiento se encarna, la palabra se vuelve creadora y la materia se vuelve consciente. En ese estado de armonía, la supuesta guerra se transforma en danza. Tauro no combate al aire, lo sostiene. Géminis no engaña a la tierra, la despierta. Ambos recuerdan que su propósito no era oponerse, sino integrar lo que parecía imposible de unir. Así, en el eterno círculo del zodiaco, su historia continúa resonando. No como una fábula de enemistad, sino como un canto a la dualidad reconciliada. El Toro sigue arando los campos de la existencia con su constancia luminosa, y los gemelos siguen llevando su mensaje por los cielos, cruzando mundos, tejiendo ideas, liberando la mente. Entre ambos fluye el poder creador de los dioses, recordando que la fidelidad y la inteligencia, cuando caminan juntas, hacen del alma humana un reflejo de las estrellas. En los planos más profundos del cosmos, donde la materia se encuentra con la energía antes de ser nombrada, el vínculo entre Tauro y Géminis guarda misterios que rara vez fueron revelados a los hombres. Allí, donde los dioses conversan en silencios antiguos, se dice que la tensión entre la tierra fija y el aire mutable no nació del conflicto, sino de la necesidad de evolución. La tierra, sin el soplo del aire, permanecería inmóvil, incapaz de soñar; el aire, sin la gravedad de la tierra, se disolvería sin propósito. En ese punto de equilibrio, el universo encontró el ritmo de la creación, el pulso entre lo que permanece y lo que cambia. Tauro, sostenido por Venus, no solo representa el amor terrenal, sino el principio de la belleza que se manifiesta en todo lo que vive. Es el eco del placer divino de existir, la encarnación del gozo de la materia cuando reconoce su sacralidad. Su fuerza no proviene de la violencia, sino de la persistencia; no destruye para dominar, sino que sostiene para florecer. En los templos antiguos, los sacerdotes taurinos eran los guardianes del pulso vital, los que conocían el lenguaje del crecimiento, los que podían escuchar a las montañas y comprender la respiración del mundo. Géminis, hijo de Mercurio, es el viajero entre los mundos, el que lleva la palabra de los dioses a los hombres y devuelve los pensamientos humanos al cielo. Su esencia no está en la traición, sino en la multiplicidad. Representa el don de la dualidad, la capacidad de reflejar todas las facetas de la existencia. Es el alma que no se conforma con una sola verdad, el espíritu que se desdobla para comprender la totalidad. En los misterios antiguos, los gemelos eran los portadores del fuego del entendimiento, los que recordaban a la humanidad que la mente también es una forma de magia. El conflicto entre Tauro y Géminis nace cuando el don se convierte en exceso. La estabilidad del Toro puede endurecerse en obstinación, la versatilidad de los gemelos puede diluirse en dispersión. Cuando esto ocurre, el equilibrio cósmico se inclina y la confusión se apodera del alma humana. La tierra se vuelve prisión, el aire se vuelve caos. Pero el universo no abandona a sus hijos, en cada extremo coloca una enseñanza que solo puede comprenderse a través de la experiencia. Tauro aprende, a través de la inestabilidad de Géminis, que la seguridad sin apertura se marchita. Géminis descubre, ante la firmeza del Toro, que la libertad sin raíz pierde significado. En el plano espiritual, el encuentro entre ambos signos es una iniciación. Tauro enseña el poder del silencio, la sabiduría de la lentitud, la fuerza de lo que crece sin ruido. Enseña que todo ciclo necesita maduración, que la paciencia es una forma de fe y que lo verdadero nunca tiene prisa. Géminis, por su parte, enseña la ligereza del alma, la danza del pensamiento, el valor de la curiosidad y la mente abierta. Enseña que el conocimiento no se acumula, sino que se comparte, y que la verdad no es una piedra, sino un río que se transforma. Cuando estas dos enseñanzas se funden, el alma humana alcanza un nuevo nivel de conciencia, el de la serenidad dinámica, la calma que se mueve, la seguridad que se adapta. El Toro no teme al tiempo, porque conoce su ritmo. Cada estación es para él una promesa cumplida. Los antiguos sabían que en Tauro descansaba el secreto de la abundancia, comprender que el universo recompensa a quien cultiva, no a quien acelera. Por eso, su mirada hacia Géminis no era solo desconfianza, sino también desafío.
El toro observaba cómo el aire giraba sin cesar y se preguntaba qué fuerza lo movía. Y al hacerlo, comprendía que la materia no es nada sin propósito, que la estabilidad necesita dirección, que incluso la montaña más sólida anhela el toque del viento para sentir que existe. Géminis, en su vuelo eterno, observa al toro con una mezcla de asombro y temor. Sabe que hay en él una verdad que el aire no puede disolver. Sabe que la palabra más ingeniosa no puede reemplazar la experiencia vivida. En el fondo de su espíritu, los gemelos buscan lo que Tauro encarna, la paz interior, el sentido de pertenencia, el arraigo en algo que no se tambalea con cada cambio. Así, lo que parece una batalla entre elementos contrarios se revela como una búsqueda mutua. Cada uno busca en el otro lo que le falta, cada uno intenta recordar, a través del reflejo, su propia mitad perdida. En los cielos, los dioses que rigen estos signos mantienen un diálogo eterno. Venus, con su dulzura luminosa, protege la materia y enseña el valor del placer consciente, el amor que construye y sostiene. Mercurio, con su inteligencia veloz, guía las ideas y abre los caminos del entendimiento. Venus canta la melodía del corazón, Mercurio responde con el eco del pensamiento. Entre ambos nace la armonía del alma completa, sentir y comprender, amar y comunicar, ser y expresarse. En el lenguaje de las estrellas, esta unión simboliza el despertar de la humanidad hacia la totalidad del ser. La voz sin raíz es ruido, la raíz sin voz es silencio estéril. Cuando el espíritu taurino y el genio geminiano se reconocen, la palabra se vuelve semilla y la semilla se vuelve palabra. La creación encuentra su propósito más elevado. A lo largo de las eras, esta danza entre la tierra y el aire ha dado forma a civilizaciones enteras. Tauro inspira el arte de construir templos, cultivar la tierra, celebrar el cuerpo y la materia como sagrados. Géminis impulsa el nacimiento del lenguaje, la escritura, el intercambio de ideas que eleva el pensamiento humano. De su interacción nacen las ciudades y los mitos, la economía y la poesía, la ciencia y el comercio. Todo lo que el hombre crea y comunica lleva la marca de estos dos principios entrelazados. Cuando la humanidad olvida esta alianza, caen los imperios y se apagan las voces. Cuando la recuerda, el mundo renace. En cada acto de sinceridad, en cada palabra que nace del corazón, en cada gesto de paciencia, el toro y los gemelos vuelven a encontrarse. En ese instante el alma humana se alinea con el pulso del cosmos, y la traición se disuelve como sombra ante la luz del entendimiento. Así continúa la historia sagrada de los signos. Tauro sigue sembrando en el corazón del universo la fe en lo que perdura, y Géminis sigue tejiendo los hilos invisibles que unen los mundos. Juntos enseñan que el destino no se escribe en piedra ni en viento, sino en el espacio que ambos crean al reconocerse. Allí, donde la tierra y el aire se abrazan, la existencia se vuelve completa y el alma se convierte en testigo consciente de la eternidad. En las profundidades invisibles donde el zodiaco no es solo un círculo de símbolos sino un organismo vivo que respira con el pulso del cosmos, el encuentro entre Tauro y Géminis continúa desplegando significados ocultos, fuerzas que los antiguos apenas vislumbraron en sus visiones. En esa franja de tránsito donde la tierra densa se disuelve en aire, donde lo tangible se prepara para volverse idea, reside una de las claves más secretas de la evolución del alma. Allí, donde los últimos brotes del jardín taurino se transforman en viento y palabra, se revela el paso de la sustancia al pensamiento, del silencio a la comunicación, de la posesión a la libertad. Tauro representa la memoria del universo encarnada en la materia. Cada roca, cada árbol, cada cuerpo físico guarda en su estructura la sabiduría del tiempo. Es la sustancia que recuerda lo que el espíritu ha olvidado. El toro no solo trabaja la tierra, trabaja también el alma, moldeando con paciencia la forma que puede contener la luz. Por eso su energía es la de la permanencia, la de quien entiende que todo lo valioso necesita un proceso, que el fruto maduro no surge de la prisa sino del cuidado. Tauro sostiene el eje del mundo con su constancia y enseña que el amor verdadero no es un impulso, sino un compromiso con la vida. Géminis, en cambio, no guarda la memoria del tiempo sino su reflejo inmediato. Es el despertar de la conciencia después del sueño de la materia. En su movimiento veloz, capta los matices del instante, los múltiples rostros de la verdad. Donde Tauro escucha la voz de la tierra, Géminis escucha la voz del universo en expansión. Es el espíritu que se libera de la densidad y se eleva hacia la comprensión. Su lección es que el cambio no destruye, sino que revela. En su aparente inconstancia hay una sabiduría antigua, la certeza de que la vida no puede ser poseída, solo compartida, respirada,
vivida en tránsito. Entre ambos signos se extiende el puente de la transformación. Tauro entrega a Géminis el don de la materia plena, y Géminis devuelve al Toro el don del significado. En esa entrega mutua reside un misterio alquímico. La tierra sin aire se estanca, el aire sin tierra se dispersa. El Toro ofrece sustancia, los gemelos le dan forma mental. Así se crea la civilización, así nace la palabra sagrada, así el pensamiento se hace cuerpo y el cuerpo se vuelve pensamiento. Pero en las dimensiones más altas, su interacción tiene un sentido aún más profundo. Tauro enseña el valor de habitar el presente, de anclar la energía en el aquí y ahora. Géminis enseña el arte de conectar los tiempos, de enlazar el pasado con el futuro a través del pensamiento. Uno representa la estabilidad del ser, el otro, la movilidad del alma. Cuando ambos se integran, el ser humano alcanza la verdadera libertad, la de permanecer en movimiento sin perder su centro, la de cambiar sin dejar de ser. Los antiguos iniciados comprendían que el paso de Tauro a Géminis marcaba el despertar de la mente iluminada. Después de haber aprendido a gozar y cuidar la materia, el alma debía aprender a nombrarla, a darle significado. Por eso, en los templos de iniciación, los ritos taurinos culminaban con la ceremonia del aire, en la que el iniciado debía recitar los nombres secretos de las cosas. Solo quien había comprendido la estabilidad podía acceder a la palabra creadora sin corromperla. Quien no había aprendido el valor de lo concreto, al recibir el don del lenguaje caía en el engaño y la fragmentación. De ahí que Géminis, en su sombra, se asocie con la traición, no como un acto moral, sino como una desviación de la verdad, cuando la palabra se separa de la esencia, cuando el pensamiento se desconecta del corazón. Tauro, en su pureza, representa la fidelidad de la materia a su propósito. Ninguna flor traiciona su color, ninguna montaña duda de su forma. Su constancia es una forma de inocencia sagrada. Por eso su poder es tan grande, en un universo en movimiento, él es el testimonio de lo eterno. Pero incluso lo eterno necesita respirar. Y es entonces cuando el soplo de Géminis se convierte en bendición. La traición que teme el Toro no es más que la prueba que lo conduce a una lealtad superior, la lealtad a la vida misma, que cambia para seguir siendo. Géminis, al contemplar la fuerza del Toro, comprende que la ligereza no puede existir sin un punto de apoyo. El aire necesita un suelo desde el cual impulsarse. En el fondo de su dualidad, los gemelos buscan ese suelo, ese lugar donde el pensamiento deje de ser un reflejo y se convierta en verdad. Su admiración por Tauro es silenciosa, aunque su naturaleza inquieta no le permita detenerse. En el equilibrio entre ambos nace el sabio, el ser capaz de pensar con los pies en la tierra y de actuar con la mente en el cielo. El universo, en su danza eterna, utiliza esta tensión para mantener la vida en movimiento. Cuando la humanidad se inclina demasiado hacia la materia, el aire de Géminis sopla con fuerza, trayendo ideas, revoluciones, nuevas formas de entender. Cuando la humanidad se extravía en el exceso de pensamiento y pierde contacto con la realidad, Tauro emerge con su energía paciente, recordando la necesidad de arraigo, de descanso, de sustancia. Así se mantiene el ritmo del mundo, así respira el espíritu del tiempo. En cada alma humana estos dos arquetipos dialogan en secreto. Hay un Tauro interno que desea construir, amar, cuidar, permanecer. Y hay un Géminis interno que anhela descubrir, comunicar, transformar, romper los límites. Cuando uno domina al otro, el alma sufre, o se endurece en su zona de confort o se disuelve en la inconstancia. Pero cuando ambos cooperan, el individuo encuentra su voz auténtica, una voz que no repite ni imita, sino que crea desde la experiencia. En los mitos perdidos del amanecer del mundo se decía que el Toro y los gemelos eran dos guardianes del mismo templo, uno custodiaba las raíces, el otro los vientos. Juntos sostenían el equilibrio del cosmos. Si uno dormía, el universo se desordenaba. Por eso su relación es tan vital, tan necesaria. No hay creación sin tierra que la sostenga, ni evolución sin aire que la inspire. Su tensión es la misma que mantiene viva a la existencia. La enseñanza final de su historia es que toda traición es una oportunidad de comprensión. Lo que parece un quiebre entre la palabra y el hecho es solo un llamado a integrar ambos. Tauro enseña que el valor no está en resistir el cambio, sino en permanecer fiel al propósito en medio del cambio. Géminis enseña que la verdad no es una posesión, sino un flujo, un diálogo perpetuo entre los mundos. Cuando el alma logra encarnar ambas lecciones, se convierte en puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que es y lo que será.
El firmamento, al contemplar esta alianza, se ilumina con una sabiduría silenciosa. En cada amanecer donde la Tierra recibe el primer soplo del viento, el cosmos recuerda su pacto. Tauro se inclina ante el aire y Géminis se inclina ante la Tierra. No hay vencedor ni vencido, solo dos fuerzas en comunión eterna, sosteniendo el destino de la creación, enseñando a todo ser que la verdadera fuerza no se opone, sino que se equilibra, y que el camino de la grandeza se halla en la unión entre la constancia y la libertad. En los espacios más antiguos del cielo, donde los signos son almas antes que símbolos, la energía de Tauro y Géminis continúa extendiendo sus raíces en direcciones que la mente humana apenas puede concebir. Más allá de su aparente contraste, ambos forman parte de una corriente profunda que enseña el arte de la continuidad y la transformación, de cómo el espíritu, para elevarse, necesita primero encarnar plenamente. Allí donde el toro pisa con firmeza, el aire geminiano se filtra, no para dispersar, sino para dar vida a la respiración del universo. En ese punto de unión invisible se encuentra el secreto de la evolución espiritual, la alquimia que convierte la materia en pensamiento y el pensamiento en conciencia. Tauro guarda la memoria del paraíso original, el estado del alma que aún recuerda la armonía con la naturaleza. En su esencia se conserva la confianza en los ciclos, la certeza de que la vida nunca traiciona a quien sabe esperar. Su fuerza es la de la tierra que nutre sin pedir, la de la semilla que germina en silencio. Pero hay en su interior un anhelo no dicho, un deseo de comprender aquello que no se ve, de traducir la belleza del mundo físico en lenguaje del alma. Ese deseo es el llamado de Géminis, que sopla sobre la tierra dormida para despertarla a la conciencia del movimiento. Géminis, en cambio, lleva en su espíritu la huella de los mensajeros divinos, los que cruzan los límites del tiempo para enlazar los planos. Su impulso de comunicar no nace de la curiosidad superficial, sino del recuerdo profundo de la unidad. Cada palabra, cada idea, es para él una chispa de luz que intenta reconstruir la totalidad perdida. Pero en su carrera incesante entre pensamientos y mundos, corre el riesgo de olvidar su origen. Es entonces cuando necesita al toro, que lo llama de regreso a la sustancia, a la presencia que da sentido a la palabra. La relación entre estos dos signos no es solo la de un encuentro de elementos, es el paso entre dimensiones. Tauro representa el reino de la forma establecida, Géminis el reino de la vibración. Cuando el alma atraviesa el umbral que los separa, experimenta la metamorfosis del deseo en comprensión. El amor que en Tauro busca manifestarse en lo concreto se convierte en la sabiduría que en Géminis busca expresarse en lo abstracto. Así, la energía del corazón se eleva hacia la mente sin perder su raíz, y la mente desciende hacia el corazón sin perder su claridad. En las antiguas tradiciones esotéricas, este tránsito era considerado sagrado. Los sabios lo describían como el momento en que el alma aprendía a hablar el lenguaje de los dioses. Tauro proporcionaba la voz, la vibración terrenal que podía resonar en el cuerpo, Géminis otorgaba el verbo, la estructura mental capaz de dar forma al pensamiento. Cuando ambas energías se unían en armonía, el ser humano se convertía en un puente entre el cielo y la tierra, en un instrumento consciente del propósito cósmico. Tauro, al ser regido por Venus, domina el arte de la creación tangible. Su impulso primordial es preservar la vida, embellecerla, multiplicarla. Sin embargo, lo que muchas veces no se comprende es que su deseo de posesión nace de un impulso espiritual más profundo, el de fusionarse con lo divino a través de lo que toca. En el placer de la materia busca el reflejo del cielo. Su aparente obstinación es en realidad la fidelidad a la experiencia, la defensa de lo sagrado frente a la fugacidad. Por eso, su lección más alta no es acumular, sino consagrar. Géminis, hijo de Mercurio, transforma esa consagración en mensaje. Donde Tauro guarda, Géminis libera, donde uno construye el templo, el otro abre sus puertas al mundo. En su sabiduría está el entendimiento de que nada que no circule permanece vivo. El aire que no se mueve se estanca, la palabra que no se pronuncia se apaga. Su inconstancia no es debilidad, sino obediencia al principio de renovación. Cada idea que deja ir, cada vínculo que cambia, es parte del mismo ciclo de respiración que la Tierra necesita para florecer. Cuando estas dos fuerzas se oponen, el mundo se desequilibra. La materia se vuelve pesada y el pensamiento se vuelve vacío. Pero cuando se reconocen, la vida entera se transforma en una sinfonía. Tauro entrega profundidad a las ideas, y Géminis les da alcance. La Tierra encuentra su voz, el aire encuentra su dirección. En esa unión el ser humano deja de ser solo un habitante del mundo para convertirse en su CEO creador.
A nivel del alma, el toro representa el centro, el punto donde toda energía retorna a su origen. Géminis representa el movimiento circular, la expansión de ese punto en todas direcciones. Uno es la raíz, el otro la flor. La raíz no ve el cielo, pero lo sostiene, la flor no toca la tierra, pero la honra con su fragancia. Así funcionan estos signos en el interior del espíritu, uno sostiene, el otro ilumina. Cuando el alma aprende a escuchar ambas voces, encuentra la armonía que los dioses ocultan en el contraste. El poder del toro no es el de la fuerza bruta, sino el del silencio fértil. Su mirada hacia el mundo es la de quien sabe que la belleza no necesita defensa. En él habita la calma de los seres que no temen al tiempo, porque saben que el tiempo trabaja a su favor. Géminis, en cambio, encarna el fuego mental que todo lo cuestiona. Es la energía que no se conforma, la que rompe moldes para abrir caminos. En la interacción de ambas vibraciones nace el héroe del alma, aquel que sabe conservar lo esencial mientras transforma lo circunstancial. Los astros enseñan que ninguna energía puede dominar a la otra sin consecuencias. Cuando la Tierra intenta sofocar al aire, la mente humana se vuelve pesada, temerosa del cambio. Cuando el aire pretende negar a la Tierra, el alma pierde sustancia y propósito. El equilibrio solo llega cuando la estabilidad se vuelve flexible y el movimiento se vuelve consciente. Ese equilibrio es el tesoro que ambos signos guardan, la joya que brilla en el corazón del zodiaco. En el gran relato de la creación, la reconciliación entre Tauro y Géminis es la promesa del mundo nuevo, un mundo en el que la sabiduría se manifiesta en la vida cotidiana, y la materia se reconoce como portadora de espíritu. El toro enseña a honrar lo que existe, los gemelos enseñan a imaginar lo que aún no existe. Entre ambos nace la visión del futuro anclada en la gratitud por el presente. El alma que comprende esta unión aprende el arte de la manifestación consciente. Aprende a sostener su palabra con acción, a pensar con amor y a amar con inteligencia. Entonces el universo responde, porque el equilibrio entre Tauro y Géminis no es solo una relación entre signos, sino un código cósmico que abre las puertas del poder creador. En ese estado de integración, el ser humano deja de temer la traición o la pérdida, porque entiende que nada puede destruir lo que está en armonía con el propósito del todo. El firmamento observa, silencioso, mientras la tierra respira y el viento la acaricia. En cada estación, en cada pensamiento que se vuelve obra, la alianza entre Tauro y Géminis se renueva. Su lección se escribe una y otra vez en los corazones que buscan sentido, en las manos que trabajan con amor, en las mentes que se abren sin miedo. Y así seguirá, mientras el cielo tenga estrellas, recordando a cada alma que la verdadera fortaleza no está en resistir ni en huir, sino en transformar, como la tierra que acoge el viento y el viento que eleva la tierra hacia la eternidad. En los confines silenciosos del universo, donde las constelaciones trazan su danza eterna y el tiempo se pliega sobre sí mismo como un canto antiguo, la unión y el contraste entre Tauro y Géminis continúan tejiendo una historia que no pertenece solo al cielo, sino al alma misma de la existencia. En su relación se revela un poder profundo que trasciende la simple interpretación de los elementos. Se trata de una fusión que explica cómo la vida logra sostener su movimiento sin perder su esencia, cómo el cosmos puede transformarse sin fragmentarse, cómo el espíritu encuentra estabilidad incluso mientras se expande hacia el infinito. Tauro es el latido constante del corazón cósmico, el pulso que mantiene a los mundos cohesionados. Es la fuerza que le da cuerpo a lo invisible, el principio que convierte la energía en forma. Su sabiduría se encuentra en la experiencia del arraigo, en la presencia total del ser. No conoce la prisa porque su comprensión del tiempo es circular, no lineal. Sabe que todo lo que debe llegar lo hará cuando el ciclo se complete. Es el guardián de la fecundidad, del poder de sostener la vida en su aspecto más tangible. Pero en su interior guarda una inquietud oculta, un fuego dormido que desea comprender el misterio de lo que vibra más allá de la materia. En lo profundo de su quietud late una pregunta ancestral, ¿qué ocurre cuando la forma trasciende su límite? Allí surge Géminis, no como un oponente sino como una respuesta. Géminis representa el soplo divino que despierta la conciencia dentro de la forma. Es la chispa que irrumpe en la calma, la inteligencia que observa desde arriba el ciclo cerrado de la Tierra y lo abre hacia lo infinito. En su esencia está la misión de traducir los lenguajes del universo, de conectar lo que parecía separado. Es la energía que enseña a las almas a pensar por sí mismas, a descubrir la libertad interior. Donde Tauro sostiene, Géminis libera, donde el toro construye, el aire geminiano da significado.
En la historia secreta de las estrellas, se dice que estos dos signos representan los dos pilares de la creación, la estabilidad que conserva y la curiosidad que renueva. Entre ambos se extiende el sendero del aprendizaje evolutivo del alma. Tauro enseña la sabiduría del cuerpo, la importancia del tacto, del olor, del sonido, del peso de la realidad. Géminis enseña la sabiduría de la mente, la danza de los símbolos, la fluidez de las ideas. Cuando uno olvida al otro, el equilibrio del cosmos se descompensa. La tierra sin aire se endurece hasta quebrarse, el aire sin tierra se pierde en su propio reflejo. La tensión que los une es la misma que impulsa a la creación a seguir naciendo. Tauro protege la estructura del mundo, pero Géminis evita que esa estructura se vuelva prisión. El Toro enseña a disfrutar, a vivir con plenitud, a reconocer que la vida es sagrada incluso en lo más simple. Los gemelos enseñan que nada puede permanecer inmóvil sin renunciar a su evolución, que la mente debe moverse como el viento para descubrir la verdad. Su danza conjunta sostiene la expansión de la conciencia, una respira hacia adentro, la otra exhala hacia afuera, y en ese ritmo se mantiene el equilibrio entre lo que es y lo que puede llegar a ser. El poder de Tauro no reside únicamente en su fuerza sino en su capacidad de generar paz. Es la calma que antecede a toda creación, el silencio donde germina la semilla. Sin embargo, en esa paz también puede dormirse el alma. Por eso Géminis irrumpe con su viento inquieto, trayendo movimiento donde hay exceso de permanencia. Su aparente traición no es un castigo, sino un recordatorio. Enseña que todo amor verdadero debe contener libertad, que todo compromiso debe respirarse, que incluso lo eterno necesita renovación. El aire geminiano no destruye lo que toca, lo oxigena. Desde una mirada más elevada, ambos signos representan los primeros pasos del alma humana hacia la sabiduría. Tauro enseña a valorar lo que se tiene, a sentir la conexión con la tierra, a disfrutar del milagro de existir. Géminis enseña a comprender lo que se vive, a comunicar, a traducir las emociones en conocimiento. Son etapas consecutivas del despertar espiritual, primero el ser aprende a vivir, luego aprende a entender. Cuando la comprensión llega antes de la experiencia, el alma se fragmenta, cuando la experiencia llega sin comprensión, se estanca. Por eso el equilibrio entre ambos es el camino del crecimiento pleno. En las escuelas de misterio del mundo antiguo, este tránsito era celebrado como un rito iniciático. El discípulo debía aprender primero la paciencia del toro, la capacidad de permanecer y escuchar el pulso de la vida. Solo entonces podía recibir las alas geminianas del pensamiento y la palabra. El iniciado comprendía que la voz humana, para ser verdadera, debía surgir de una tierra interior fértil, de un corazón que conociera la calma. Así, el aire podía elevarse sin perder su raíz. En lo invisible, esta interacción se traduce como el vínculo entre el chakra del corazón y el chakra de la garganta, entre el amor que sostiene y la voz que expresa. Tauro abre el centro del sentir, Géminis abre el canal de la comunicación. Cuando ambos vibran en armonía, el ser humano se convierte en instrumento divino, capaz de hablar con verdad y de actuar con belleza. Es el punto en que el verbo se hace carne y la carne se vuelve verbo, donde lo humano y lo celestial se abrazan. El conflicto entre Tauro y Géminis se repite en todos los niveles de la existencia. Es el dilema del creador que teme perder su obra si la comparte, y del mensajero que olvida la esencia por atender mil voces. Pero cada vez que estas fuerzas logran encontrarse, algo nuevo nace en el universo. El toro aprende que su fortaleza no está en retener sino en sostener, los gemelos aprenden que su libertad no está en huir sino en comprender. De esa reconciliación surge el poder de la creación consciente, el poder de transformar sin destruir. En la dimensión más elevada de su unión, ambos signos se convierten en guardianes del equilibrio entre el silencio y la palabra. Tauro representa la pausa necesaria antes de cada revelación, el espacio donde el alma se prepara. Géminis representa el movimiento que sigue al descubrimiento, la expansión de la verdad hacia el mundo. Así, la vida se renueva en ciclos eternos de contemplación y expresión, de descanso y vuelo, de quietud y cambio. Cuando el alma humana logra integrar las virtudes de ambos, se libera del miedo a la pérdida y del vértigo del cambio. Aprende a confiar en el proceso, a moverse sin desarraigarse, a enraizarse sin petrificarse. Se convierte en testigo del orden secreto que sostiene la existencia, en creador consciente de su propio destino. Tauro le otorga la fuerza de la certeza, Géminis le otorga la claridad de la comprensión.
En el gran libro de las estrellas, la página donde se encuentran sus energías está escrita con el resplandor de una verdad eterna: no hay estabilidad sin comunicación, ni comunicación que perdure sin estabilidad. Entre el peso de la tierra y la ligereza del viento se escribe la historia de la humanidad. Y mientras el toro sigue sosteniendo los cimientos del mundo, los gemelos continúan tejiendo los hilos de la conexión universal, recordándole a toda alma que la grandeza no está en elegir entre permanecer o cambiar, sino en aprender a ser ambas cosas a la vez.